Soy Alejandro Tavares del Cosquín Rock México y del Rock por la Vida. Escuchen Sonido Libre en Colombia. Hola, soy Iván Zainedas de Bogotá. Te envío un gran saludo y las gracias por darle play a tu dispositivo móvil o computadora para escuchar una nueva historia de música independiente en Sonido Libre Podcast. Retomamos nuestras ediciones después de varias semanas y no podemos ser ajenos a la realidad tan cruda por la que pasa Colombia desde el pasado 28 de abril de 2021, fecha en que inició el paro nacional y fecha desde la cual se han desatado hechos violentos, agresiones y situaciones complejas que tienen a nuestro país viviendo uno de los hechos más opresivos, no creo que solo de las últimas décadas, sino de su historia. Hemos podido ver agresiones desde la fuerza pública hacia los manifestantes y sí, de igual manera desde los manifestantes a la fuerza pública, llegando en ocasiones, en ambas situaciones, a casos aterradores. Pero sin duda alguna, llama mucho la atención y ya es un tema internacional que no pueden ocultar quienes lo quieren hacer y son las alarmantes cifras de muertes por parte de la fuerza pública en agresiones a manifestantes, como por ejemplo las 16 muertes con heridas de bala en órganos vitales, como el tórax o la cabeza, citadas en la página web de Human Rights Watch, los 3.789 casos de violencia policial desde el 28 de abril hasta el 31 de mayo, que hoy en día pues son muchos más. Estos datos citados por la ONG Temblores a través de su cuenta de Instagram, incluyendo agresiones, enojos, violencia sexual, detenciones arbitrarias, entre otros. Obviamente el uso de armamentos de letalidad reducida, el uso por ejemplo de armas Venom con disparos horizontales, casos de civiles armados en presencia de la policía y disparando a otros civiles, y bueno, cualquier otra cantidad de actos violentos. Así como vivimos estas cifras, se encuentran los problemas ambientales. Colombia, como uno de los países más corruptos del mundo, que llevan entre otros a tener lugares en nuestro país con poblaciones con escasez de recursos, falta de infraestructura, falta de salud, falta de educación y en casos extremos muertes por literal hambre. La lista caótica creo que es larga. De allí también es protagonista el COVID-19 y la pandemia que tienen a Colombia como uno de los países con un manejo bastante discreto. Casos activos que suben todos los días y más de 93.000 muertes a corte del 9 de junio, superando ya las 500 diarias. La salud mental es un tema, se puede decir tabú en nuestro país, en donde pues tampoco tenemos una estructura clara para atender este problema que considero yo es un enemigo que creemos es silencioso, pero al cual no se le ha dado la importancia con la que debe ser tratado. Y en medio de toda esta crisis descrita, se alimenta y toma vida cada vez más entre nosotros. Alejandro Tavares, a quien pudiste escuchar en el intro de esta edición, ha sido el mentor de Rock por la Vida en Guadalajara, México, un increíble festival que tiene como consigna: la principal herramienta de prevención del suicidio en jóvenes es la música. Con este mensaje, ha logrado por más de 14 años generar un espacio para preservar la vida y combatir el suicidio. Este gran festival tiene sede en Colombia desde el 2019 a través de Rock por la Vida Medellín, quienes preocupados por la situación actual del país han generado una maravillosa campaña para que quienes puedan tener algún pensamiento de suicidio o crisis por salud mental puedan ser escuchados por parte de profesionales en esta materia. Tuvimos la oportunidad de charlar con este gran equipo de Rock por la Vida Medellín, con Gustavo Álvarez, manager, booking y gestor cultural de Cocora Inc., con Tatiana López, la coordinadora del equipo psicosocial, y con Nicolás Parra, bajista de la gran banda paisa La AA, agrupación protagonista en el desarrollo y la puesta en marcha de Rock por la Vida en nuestro país. Te invito a escuchar la historia de cómo llegó Rock por la Vida a Colombia, algunos puntos importantes de la salud mental y el suicidio, la importancia de la música y su mensaje y, por supuesto, cómo surgió la campaña y cómo contactar a algún profesional en caso que se requiera. Porque como dice su lema, te queremos vivo para cantarlo. No olvides compartir este podcast y sin más preámbulos, aquí están Gustavo, Tatiana y Nicolás. Esto es Sonido Libre Podcast, edición 66. Tatiana, Gustavo, Nicolás, de antemano, pues espero estén muy bien. Muchas gracias por estar acá en Sonido Libre. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va Medellín? Medellín, bien. Tenemos mucha gente en las calles, mucha gente tomándose los espacios, sumando voces para una poca de justicia que se está pidiendo de muchas cosas que están pasando en la ciudad y en el país. Y adicional a esto,
Aparte de esto, pues como tratando de pasar por debajo de ese poste de limbo raro que nos ha puesto el COVID a todos. Entonces, bueno, digamos que afortunadamente en esta casa todos bien, pero con mucha expectativa de lo que pueda pasar en los próximos meses en este país. Sí, todos estamos a esa expectativa. Tatiana, ¿tú cómo vas, coordinadora del equipo psicosocial de Rock por la Vida Medellín? Bien, todo muy bien, haciéndole frente a todo el movimiento, digamos, psíquico y emocional que trae el movimiento social, ¿cierto? Además que no es solamente eso, es que también hay que entender que venimos de un año en el que cambiaron todas nuestras realidades. O sea, yo no creo que haya una sola persona a la que su dinámica del día a día no se le haya trastocado. Y, y si le sumas a un año, además, porque es que fue muy prolongado, pues ha sido muy prolongado, eh, le agregas el movimiento social y que estamos en ese punto en el que como que casi estamos que volvemos a la normalidad, pero no, pero sí, pero no, eso genera mucho malestar. Entonces, desde acá mirando a ver cómo podemos sumar para que sea un poquito más fácil el día a día para todos. Súper, muchas gracias. Y Nicolás, bajista de la AA, que legendaria banda, más de 20 años haciéndonos vibrar. Qué bueno verte por acá. ¿Cómo va todo? Iván, muy bien, pues ha sido, como decía Tati, te hablo desde la banda, pues un año muy duro. Veníamos de lanzar disco y teníamos giras planeadas, conciertos, todo eso se vino abajo. Entonces hemos tratado este año de encontrar qué hacer por una banda o por un grupo artístico en el cual no se puede uno reunir. Es bastante complicado. Y entonces Rock por la Vida ha sido como ese refugio para el quehacer de la banda. Nosotros somos muy inquietos, llevamos 20 años siéndolo y digamos afortunadamente se ha formado un grupo de trabajo muy bonito con Rock por la Vida y hemos podido nosotros desde la banda, desde las comunicaciones, desde la logística, desde muchos aspectos, apoyar pues todo lo que Rock por la Vida Medellín viene haciendo. Súper interesante. Antes de iniciar, ya como en forma, digámoslo así, pues es importante obviamente como irnos un poquito a la historia de como tal Rock por la Vida y toda la importancia que ha tenido, pues creo que ya son 14, 15 años, 3 ediciones, 186 bandas, 19 países, 3 escenarios y más de 500,000 asistentes, pues aquel gran maravilloso escenario que nació en Guadalajara con el maestro Alejandro Tavares. Que por aquí tengo un saludo de Alejandro que logré, eso sería en el BOM de hace como 3 años creo. Yo tuve el gusto de estar en una charla con él. No sé, Gustavo, tal vez tú nos puedas contextualizar un poco, como una breve introducción a cómo se gestó Rock por la Vida en Guadalajara. Bueno, pues Rock por la Vida sale, como lo mencionas, a través de Alejandro Tavares. Alejo alguna vez abre el periódico y se encuentra con que las cifras de suicidio en la región de Jalisco, en México, están muy por encima de la media nacional y viene creciendo mucho más rápido que en el resto del país. Entonces se acerca al gobierno de este estado y les dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo artistas, tengo un medio muy grande que es Máxima FM, que es como la emisora más importante de rock de la zona, y adicional a esto tengo la posibilidad de generar comunicaciones alrededor de esto, del cuidado y de la prevención de suicidio con todo este componente que tiene pues como artístico. Entonces se acerca a la gente de Salme, que es la entidad encargada de salud mental del estado, y proponen crear un festival de música, que la música sirviera de excusa para el encuentro con los jóvenes y aprovechar ese espacio para que conozcan cuál es la línea de atención en crisis disponible, y adicional a esto que también sirva como una herramienta que permita la celebración de la vida en un espacio hermoso que es el Parque Agua Azul. Es un parque, una especie de jardín botánico, por así decirlo, un pulmón vivo de la ciudad que tiene una gran media torta en la mitad. Es como el doble de grande que la de Bogotá más o menos, y un espacio además que siempre ha sido como epicentro de las artes, ¿no? Entonces en este teatro se encuentra la música, se encuentra el arte, se encuentra además pues como todas
las organizaciones y entidades que tienen que ver con el autocuidado y con la salud para que podamos conversar. Justamente en ese festival, en ese BOM 2018 del que hablabas hace un segundo, que te encontraste con Alejandro, nosotros nos encontramos con él, con la AA. Entonces este gran festival venía pasando y él ve a la AA en vivo en un bar en Bogotá. Nos ve en Ozzy tocar, escucha la banda y lo primero que hace es acercarse a Camilo Ángel, baterista de la banda, y les dijo: me encanta esa canción que ustedes tienen, que se llama Wait. Tiene todo que ver con lo que pasa en mi festival, con el propósito que tiene, con el lenguaje de comunicación que estamos trabajando, y yo quiero que ustedes vayan a participar en mi festival. Así fue el primer paso, digamos, lo que abrió la puerta para nosotros vivir de primera mano lo que es esa gran celebración de la vida, ese espacio tan bonito que pasa en ese festival, donde los artistas se suman no solamente de sus canciones, sino desde el discurso a un llamado por el cuidado y por la vida, pero sobre todo fue lo que abrió esa puerta inicial para que hoy contemos con una edición del Festival Rock por la Vida en Colombia. Este festival en México ha contado con artistas como Café Tacuba, Molotov, por allá han pasado como los grandes artistas de la música alternativa latinoamericana, los Auténticos Decadentes, han pasado todos por allí, No Te Va a Gustar, los Vetusta Morla también, y por Colombia también han estado artistas como Bomba Estéreo, como Aterciopelados, y en el último tiempo Doctor Crápula, Diamante Eléctrico, la AA y otros. Súper bien. Nicolás, ese acercamiento que tuvo Alejandro, pues obviamente creo que marcó muchísimo y pues de alguna u otra manera, lógico que abrió como ese espacio para lo que ha sido Rock por la Vida Medellín, ¿no? Que si no estoy mal, 2019 coge como la esencia, pues, y ya se plasma también como festival, ¿no? Cuéntanos un poco, por favor. Sí, cuando pues ya estuvimos tocando allá, para nosotros fue un show muy emocionante. Fue como el primer gran festival en México y yo recuerdo bajarme del escenario, abrazar a Tao y emperrarme a llorar como de toda la suma de emociones. Y nos impactó mucho que un festival de rock, que es lo que nosotros siempre hemos sabido hacer, organizar conciertos, hacer bulla y hacer desorden, se pudiera usar para algo tan bonito, para una iniciativa tan buena. Entonces yo creo que por ahí empezó la obsesión de hacer algo similar en Medellín y afortunadamente iniciamos una amistad muy fuerte con Alejandro y Tavo empezó a cosechar esa idea y bueno, ya después lo pudimos aterrizar, lo pudimos traer a Medellín con muchos esfuerzos. Hacer una primera edición de un festival es muy difícil porque nadie te conoce, nadie te cree, nadie lograr los espacios, patrocinios es súper complicado, pero sabíamos que era algo que necesitaba la ciudad, algo que necesitaba Medellín. Nosotros casi que autogestionamos todo ese primer festival con algunos apoyos de algunas secretarías y de ahí en adelante ya empezó un trabajo, bueno, habiendo logrado ese primer paso, ese primer escalón, empezar a trabajar porque la ciudad nos creyera y por poner el tema sobre la mesa, porque realmente en Medellín también es un tema del cual se necesita hablar y creo que esa ha sido nuestra función principal desde entonces. Así hemos podido iniciar otras iniciativas, no solo conciertos, sino también estrategias de comunicación y hacer acompañamiento a varias entidades con sus propias estrategias al respecto. No me quiero pasar por alto, pues la importancia también de Cocorota Inc., ¿no? Que también es fundamental pues en el desarrollo, como en esa alianza con la AA y obviamente para tener Rock por la Vida Medellín. Bueno, Cocorota Inc. es un colectivo que reúne iniciativas culturales y artísticas de la ciudad. Hace ya más de 10 años empezamos a trabajar para encontrar diferentes maneras de comunicar lo que hacemos, porque entendemos que el arte también es un ejercicio de comunicación potente. Y bajo esa línea o ese nombre, Cocorota Inc., hemos desarrollado varios ciclos de conciertos, hemos producido festivales, hemos sido parte de otros festivales como por ejemplo el Medellín Blues Festival, o producido la Franja de Blues durante unos 3 años en el Festival Altavoz, y además de esto participado del Festival Zona 2, que también es un festival bien interesante que pasa en la zona norte de acá de la ciudad de Medellín.
Y adicional a la música, pues también desarrollamos estrategias de comunicación y formación. Entonces esto me ha permitido también acompañar como manager, como promotor o como gestor muchos otros, digamos, proyectos que no son solamente musicales, sino también del teatro, de la danza o de la gestión cultural ya en territorios. Y eso es un poco como un resumen de qué es lo que hace Cocorota. Básicamente es un acompañante en los procesos culturales y artísticos de nuestros creadores de la ciudad. Eso genera una gran alianza, creo que pues para todo el objetivo que se ha trazado. Obviamente no podemos ser pues esquivos a todo lo que nos está pasando en la realidad de nuestro país. Hubo un pronunciamiento ante justamente todo el tema de la violencia generada alterno de las marchas, en el cual pues Rock por la Vida México se pronuncia el 6 de mayo. Voy a leer una parte. Rock por la Vida México se une a la rabia de la preocupación internacional generada ante los hechos ocurridos en Colombia a raíz de las protestas en contra de la reforma tributaria desde el 28 de abril al presente. Una reforma que habría de lastimar con mayor fuerza a los sectores de la población más desprotegidos. Condenamos todo acto de violencia en contra del derecho civil a las protestas y hacemos un llamado a la protección de los derechos humanos en el país hermano. Creemos en el poder de la manifestación como un motor para el cambio social en el que la música tiene un papel sumamente relevante. Esa parte de la música, creo que acá podemos tener dos puntos de vista, ¿no? De pronto con Nicolás, obviamente como con las letras que ha tenido la AA y ese mensaje que ha llevado, y obviamente también por el lado de Tatiana como esa parte psicológica y el beneficio que pueda tener la música justamente, y pues lo vamos desarrollando poco a poco la idea de la interacción del gran proyecto maravilloso que tienen ahorita. Claro, mira, la música cumple una función muy importante tanto desde lo neurológico como desde lo emocional o desde lo significante, ¿cierto? Desde lo neurológico es las vibraciones que generan diferentes canciones, ¿o cierto? O diferentes géneros resuenan con cada una de las personas, por eso también tenemos gustos musicales diferentes y eso permite que primero el cerebro se enfoque en un estímulo específico y que además nivele el sistema nervioso. Y ya desde lo significante, sobre todo, es que yo creo que en todas las culturas la música empieza a acompañar muchos momentos de la vida y tú empiezas a construir muchos espacios seguros alrededor de la música. Entonces, cuando estás maluco, yo creo que todos tenemos una canción que uno dice como, esta es la canción que yo escucho cuando me siento mal. Esta es la canción que yo escucho cuando me siento feliz. Esta canción me hace sentir como seguro, por ejemplo. Entonces, en situaciones como estas, que las emociones se vuelven un carrusel, sobre todo por la incertidumbre, la música se vuelve un aliado súper importante para acompañar los momentos. Y desde ese punto de vista lírico de la AA, de pronto pues como ese aporte que ha podido hacer, oye, qué bacana la camiseta que tienes con el campesino. El uniforme puesto. Sí, qué bella está la Yo camiseta. siempre con el uniforme. A nosotros creo que la canción Niño Bomba nos despertó un poco. Ya habíamos escrito algunas letras pues narrando nuestro entorno, siempre narrando cosas de ciudad, del barrio, de los amores, pero cuando nos pusimos en esa tarea de como narrar ese universo violento, de ese glosario de palabras violentas, tan terribles, que son tan normales para nosotros, creo que ahí se despertó algo en la AA y se despertó un sentido de responsabilidad, de usar nuestro arte para crear memoria, para hacer documentos históricos, fotografías de los momentos que estamos viviendo, de cosas que pasaron, de cosas que siguen pasando. Y pues hemos encontrado en esa herramienta nuestra forma también de poner nuestro granito de arena por la construcción de sociedad. Y con cada canción que lanzamos al respecto, pues hay una carga, por supuesto, hay una carga política, hay una carga de respuesta de mucha gente que le gustan esos temas, que no le gustan, que hay gente que exige que tomemos una postura más radical o que no tomemos postura. Nosotros entonces hablamos desde el arte y desde nuestras obras, y por eso nos las tomamos como muy en serio. Cada canción de estas
como Campesino, como Vivos, como Una Poca de Justicia que lanzamos hace poco y precisamente esta semana sale a plataformas digitales. Las trabajamos mucho y no las, o sea, las volvemos y las repasamos y le damos vueltas porque sentimos que es una responsabilidad muy grande y sobre todo porque hay mucha gente que se está identificando con ellas y encontrando en ellas una voz. Entonces, más o menos ese es como el trabajo que realizamos desde esa parte. No, súper importante. La música, bueno, ya vemos que tiene un tema neuronal, según lo que nos manifiesta Tatiana, influyente, y obviamente pues va acompañado del ritmo. Creo que pues obviamente el rock nos hace vibrar, latir, nos hace expresar de esa manera, y obviamente pues acompañado de las maravillosas letras bajo este contexto que tú lo decías, ¿no? Pues es normal, y sobre todo, bueno, en un tema, bueno, Medellín, Bogotá, todas las ciudades desafortunadamente tenemos violencia, y pues es un lado de mostrarlo muy directo, ¿no? Como también lo han hecho géneros como el rap, el punk, que pues en Hermandad creamos un mensaje que se ha visto reflejado en este tiempo de crisis. Siguiendo las redes sociales, pues me encontré con este maravilloso aporte que ha hecho Rock por la Vida Medellín, con unos mensajes muy alentadores en medio de toda esta crisis. Ya van 33 días de paro, si la memoria no me falla. Una situación compleja que pues no le vemos un horizonte claro. Y unas cifras loquísimas, ¿no? Yo me voy a tomar acá el atrevimiento de mencionar el tweet que tuvo Temblores, la ONG, el 2 de junio, ayer, en donde reporta que ha podido verificar que entre el 28 de abril y el 31 de mayo del 2021 ocurrieron al menos 3.789 casos de violencia por parte de la fuerza pública a nivel nacional, dentro de los cuales 45 corresponden a homicidios. Es una cifra, una locura, es una cosa increíble lo que está pasando. Obviamente creo que este fue el motivo pues que los llevó a explorar esta gran campaña que ya ha tenido aliados grandísimos y pues maravillosos que se unan a la causa. Cuéntanos un poco pues acerca del tema, Gustavo. Bueno, sí, básicamente lo que pasó fue que un día estábamos descansando viendo también lo que estaba pasando en redes sociales y Tatiana me muestra un tweet que hace un periodista independiente de acá de la ciudad de Medellín que se hace conocer como Aquí Noticias, que es uno de las personas que ha estado más activo en redes, haciendo denuncias sobre lo que está pasando en los barrios, lo que está pasando en las movilizaciones y sobre todo cómo se está llevando por el lado de la fuerza pública todo lo que ocurre en las calles. Y el tweet decía algo que invitaba a todos los psicólogos o profesionales de salud mental disponibles para que estuvieran atentos para quien lo necesitara, porque incluso él ya estaba sintiendo que se estaba al final del día sintiendo sobrepasado por todas las emociones que traía el tener que estar viviendo en carne propia lo que estaba pasando en la ciudad. Y la respuesta fue inmediata, o sea, lo que dice Tatiana fue como, hay que hacer algo con esto, y lo que hacemos es que hacemos una convocatoria de un día para otro, tratando de encontrar unos 9 o 10 psicólogos que nos acompañaran para dar algunos espacios de escucha en crisis para quien lo necesitara. ¿Cierto? Eso era lo que teníamos planteado para Medellín, ¿cierto? Dijimos, más o menos con unos 9 o 10 que consigamos y vamos mirando cómo va evolucionando la campaña. Pues el otro día teníamos más de 50 psicólogos profesionales con antecedentes verificados que no tuvieran ningún tipo pues como de antecedente disciplinario y que además todos tuvieran tarjeta profesional y ya estábamos atendiendo a nivel nacional. Entonces pasó, digamos, algo que nos dimos cuenta que nuestro mensaje era muy pertinente porque nos permitía conectarnos también con lo que mucha gente estaba sintiendo, ese desborde de emociones, la angustia frente a lo que estábamos viendo en nuestras pantallas y en nuestras calles, ¿cierto? Y también la angustia de mucha gente, la impotencia de no poder participar activamente por alguna situación puntual que estaba pasando, o porque eran muy pequeños y no los dejaban salir a la calle a marchar, o porque tenían alguna otra condición, o simplemente por el mismo tema que pasa con el COVID, pues estaba en casa viendo todo desde las pantallas y eso no los está dejando dormir, ¿no? Entonces, a partir de eso, lo que generamos entonces es un espacio donde de alguna manera entregamos un directorio de psicólogos que estaba disponible 24/7 para atención en crisis para quien lo necesitara. Y llevamos una gran sorpresa, no solamente por la cantidad de personas que han tomado el servicio, sino además por el rango de edad tan amplio, porque el público de nuestra campaña Rock por la Vida casi siempre ha sido personas jóvenes, entre los 14 y 27 años, y resulta que hemos atendido personas entre los 8 y los 50 años. 11 y los 60 años. Entre los
11 y los 60 años hemos tenido atenciones, ya en más de 25 municipios de Colombia, y digamos que ya estamos en la cuarta semana de la campaña, cuando pensábamos también que tal vez esto no iba a extenderse durante tanto tiempo. Entonces, bueno, aquí estamos de alguna manera representando, dándole un apoyo, un alivio desde el rock, desde la música, pero también desde eso que entendemos tan necesaria que es el espacio de escucha, el poder escuchar al otro lo que está sintiendo y viviendo en un momento de crisis. Bueno, también hay algo interesante y es que las consultas son virtuales, no tienen costo y hay una atención 24 horas, ¿no? Que también es como importante recalcarlo. Sí. En estos momentos, claro, cuando arrancamos con la campaña, teníamos a todos los psicólogos activos. De hecho, alcanzamos a tener como 75 psicólogos voluntarios, ¿cierto? Que se iban rotando, y pues con el paso de los días, entendiendo también que somos un país que normaliza las situaciones anormales muy fácil, y que es un país que no tiene cultura de la salud mental, pues ha ido bajando el contacto de las personas pues para los espacios de escucha. Entonces seguimos activos, ya estamos en 3 jornadas horarias, estamos atendiendo en estos momentos de 8 de la mañana a 11 de la noche. Y pues ahorita tenemos activos 22 voluntarios, también pendientes de que se va necesitando. Si mañana nos levantamos y nos damos cuenta que la gente está sobrepasando, pues que los psicólogos que tenemos en estos momentos activos no están dando abasto con la respuesta, volvemos a activar a los otros 53 voluntarios que están esperando para seguir prestando como un servicio, porque hay que entender también pues que la mayoría de los psicólogos, por no decir todos, tienen sus trabajos, ellos realmente están donando su tiempo, los espacios que tienen. Hay muchos que trabajan en oficina todo el día y se estaban doblando toda la noche para estar pendiente de quién se comunicar, y pues gracias a eso logramos cruzar, llevamos más de 200 atenciones, y lo que nos sorprende mucho también es el rango de edad, sobre todo porque digamos que la gente joven ha ido teniendo una apertura frente a la emoción, ¿cierto? Y al conversar, pero pues los más grandes tienen más resistencia. Entonces eso nos habla también de lo importante que es seguir hablando de estos temas en la calle. Ya al final mencionamos el acceso y a dónde pueden hacerlo para la consulta a las personas que estén interesadas, que obviamente pues es el objetivo como tal de esta reunión y de este podcast. Tatiana, de pronto viéndonos un poco como a esa parte obviamente psicológica y un poco más de medicina, ¿cómo diferenciar de pronto pues un estado de ánimo a un comportamiento suicida? Te lo pregunto porque uno muchas veces escucha, qué sé yo, alguna vez mi sobrinito dijo, no, es que yo me quiero morir, y pues tiene 5 años y yo quedé como aterrado, dije, ¿qué pasó acá? Entonces de una vez uno como que entra en una alarma, pero entonces de pronto puede ser confuso el hecho de ser un sentimiento efusivo de momento, o el que tiene una tusa, o el que, no sé, le pasó algo, se quebró, allá llegar pues a desarrollar como tal una conducta suicida, ¿no? Varias cosas que aclarar ahí. Primero, pues en el caso de los niños, sobre todo tan chiquitos, lo primero que hay que hacer antes de prender las alarmas es intentar entender qué entiende ese niño de 5 años por muerte, y si ha escuchado a alguien replicarlo, porque igual los niños tienen, más o menos por esa edad, pasan por la etapa en la que lo repiten todo. Entonces, cualquier expresión que te escuche la van a utilizar, así ellos no entiendan qué hay detrás de eso. Y lo que te digo también es pues intentar entender qué entiende por muerte un niño de 5 años, ¿sí? Ya digamos que ese sería como un caso particular. Ya hablando un poquito más en lo general, yo siento, no he aprendido, digamos, no solamente en el ejercicio académico, por así decirlo, sino por mi experiencia, porque yo he sido paciente, yo he sido cuidadora y he acompañado además varios procesos. Me he dado cuenta que las alarmas se prenden es principalmente cuando la persona ya no se proyecta, porque pasa mucho que sí, varias personas que tienen ideación suicida lo denuncian. Incluso quienes no lo denuncian, el síntoma que siempre está ahí es la gente que no se proyecta, ¿cierto? Entonces son personas que tú no las escuchas diciendo, yo sueño más adelante tener algo, o espero más adelante lograr tal cosa, o si me entiendes, que están aquí
en el ahora, porque incluso ni siquiera tienen que estar en un estado de ánimo deprimido. Me refiero a cuando uno ve a las personas tristes, no al cuadro clínico depresivo, sino que cuando uno ve que uno dice como, ay, está triste, no sé qué, no. Realmente no es eso. De hecho, para ejecutar, o sea, para llevar a cabo un suicidio, hay que tener una energía psíquica mínima para poderlo llevar. Entonces, digamos, lo que desde lo clínico hay unos grados de depresión ya, por ejemplo, distímicos, en los que es muy difícil que se llegue a ejecutar. No quiere decir que no haya riesgo, pero yo digo que esa es como la primera alarma, la más importante. Y el aislarse, ¿cierto? Y el aislarse no es solamente prefiero estar solo, es no entablo una relación en la que yo hable de mí ni de cómo me estoy sintiendo con el otro. Es como que si me encuentro con el otro, estoy hablando todo el tiempo por encima de lo que está pasando afuera. Si me preguntan cómo están bien, no profundizo, incluso con personas muy cercanas, porque empiezan a poner unas barreras y los estados de ánimo explosivos cambiantes todo el tiempo. Una persona normalmente cuando tiene ideación suicida se vuelve muy explosivo y tiene reacciones que son muy anormales. Por ejemplo, personas que normalmente son muy tranquilas, por allá tienen un estallido de enojo muy fuerte, que uno se queda como, pues tan raro, no entiendo qué pasó aquí. Esas 3 señales yo creo que sirven para levantarle las alertas. Igual, hay una cosa que hay que tener muy clara, que es lo que nosotros realmente buscamos desde Rock por la Vida, y es empezar a generar conciencia de que no es necesario llegar ahí, porque la ideación suicida no aparece de un día para otro, o sea, no es una cosa que se construye en 8 días, no se construye por un solo suceso. El suicidio es multifactorial, o sea, y normalmente digamos que es una suma de cosas, ¿sí? No es que haya un solo caso, una sola cosa. Normalmente ya cuando la persona decide efectuar o planear un suicidio es porque viene con varias cosas que se han ido acumulando. Entonces realmente lo que nosotros buscamos todo el tiempo desde nuestro mensaje es decirle a la gente, hey, si te sentís mal, hay un ejemplo que yo utilizo mucho y es como cuando a ti te da un dolor de cabeza, estás en tu casa, tú te tomas una pastilla y no pasa nada, ¿cierto? Pero cuando ya tienes una migraña que ya hace que no puedas ver bien o no escuchar bien o que no te quieres parar de la cama, ya tú sí vas al médico y dices como, hey, necesito ayuda. Lo mismo pasa con el malestar emocional. Las emociones son cambiantes y hay, digamos que hay estados de ánimo que son normales, hay tristezas que uno las siente y que lo que hay que hacer con ellas es procesarlas, pero cuando ya empieza a interferir y a interrumpir aspectos de tu vida, así como tú vas al médico por una migraña, vas a un psicólogo por un molestar emocional que te interrumpe. Listo, clarísimo. Es un tema tabú de alguna u otra manera en Colombia, ¿no? Sí, tanto desde lo religioso, porque históricamente pues la religión digamos que ha estigmatizado mucho el suicidio, como desde lo cultural, porque en Colombia, y ya voy a hablar específicamente de aquí de Antioquia, que está el berraco, ¿cierto? El echado para adelante, está la cultura de, ¿te sentís mal? No le pare bolas a eso, siga adelante. Usted es muy berraquito, siga adelante, usted solo puede con eso. Entonces no se habla, ¿cierto? Incluso si empiezas a revisar, pues históricamente en todos los pueblos y en todas las familias está el loquito de la familia, ¿cierto? Y normalmente ese loquito de la familia es una persona que necesita una atención psicológica, algún tipo de tratamiento, probablemente para evitar que se lleguen a ciertos grados que digamos que desde lo clínico se conocen ya como patológicos y que no recibieron atención porque qué va a decir la gente, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es que escondemos eso. Sí, desgraciadamente ese es el panorama, ¿no? Y creo que en un país como Colombia pues hay 50 factores que podemos tomar pues de nuestro entorno, de nuestra sociedad, que de pronto puedan desencadenar en ese cúmulo que tú mencionabas de, no sé, un tema desde niñez, lo que va aumentando y después ver todo este tema de violencia, que no es solo lo que está el reflejo de las calles, sino el tema de violaciones, el tema de feminicidios, el tema de abuso de niños, drogas, es un sinnúmero de cosas. Antes de entrar en pronto tocar un poco por ahí el tema del COVID, que también es vital en todo esto, te hago una pregunta, no sé, en cuanto a cifras y lo que mencionaban de la atención que ha tenido por la vida de Medellín, influye mucho, me imagino, el tema rural y el tema de ciudad, ¿no? Yo me acuerdo,
Y hago un paréntesis ahí cuando me vi el documental de La Selva Inflada, que no me acuerdo quién lo dirigió, no sé si ustedes lo vieron, que es maravilloso, pues digo maravilloso en el sentido de la realidad que nos muestra, ¿no? Porque es un mensaje pues de todas maneras muy crudo. Y era ver a nuestros indígenas que se suicidaban, cuando llega como esa parte capitalista y me acuerdo que salía hasta pues el tema del reggaetón y el tema de la moda y los atuendos, y cuando ellos se van de su entorno y llegan a la ciudad y ven otro mundo que no es ese al que estaban, pues ven como otra maravilla y vuelven a su hábitat y dicen, acá no hay nada, no hay plata, no hay... Y creaba como ese factor de suicidio. Me acuerdo mucho de eso y pues lo que mencionaba, son muchos factores los que pueden pasar en nuestro país. Sin irme más lejos y resumiendo y volviendo a la pregunta, desde las atenciones que han tenido ustedes, esa parte rural y versus la ciudad, ¿cómo ven que influye? ¿Qué se han encontrado de pronto así que...? Han pasado dos cosas, es que digamos que pues no es un secreto para nadie que en estos momentos en el país está pasando lo que pasaba en el campo, está pasando en la ciudad, ¿cierto? Entonces, nuestras atenciones han estado principalmente digámoslo, como en ciudades más principales, en lugares como más principales. Medellín, Cali, Bogotá, Cartagena, Barranquilla, ¿cierto? Como más, eh, ¿cómo se dice? Como Centrales. centrales, sí. Pero también hemos tenido atención en lugares de pronto un poquito más apartados de los lugares más complejos, ¿cierto? Entonces, hay una cosa pues que hay que tener ahí en cuenta. Primero es el acceso a la información, ¿cierto? Y el estar conectado con diferentes iniciativas, ¿cierto? Digamos lo que nosotros, por ejemplo, lo que hemos hecho es que hemos estado usando o trabajando con el apoyo de varios artistas, de movimientos culturales y aliados que nos ayudan a replicar la información. Pero, por ejemplo, creería yo, nosotros tuvimos aquí en Medellín la oportunidad de acceder a comunicar la campaña, un pedacito, por Teleantioquia y Telemedellín, y de ahí nos dimos cuenta que se activaron atenciones a lugares cercanos a Medellín, ¿cierto? Que de pronto no son tanto de redes sociales y sobre todo, por ejemplo, la gente mayor accede a la información más fácil por televisión que por lo que le llega por redes sociales, ¿cierto? Entonces, creo yo que es más un tema de acceso a la información. Y si hay una diferencia muy grande entre la atención y lo que se puede vivir dentro de lo rural y ya en las ciudades, y es un tema de las redes de apoyo, ¿cierto? Digamos que eso es lo que realmente hace la diferencia, las redes de apoyo que tiene cada persona, sea el ámbito no, porque igual pues tanto lo rural como la ciudad tiene sus propios retos y genera sus propios malestares. Perfecto. Qué pena que yo me fui un poco como al tema, pero pues obviamente es neurálgico. Pero no sé, de pronto tú cómo ves la situación de qué tan preparada realmente está nuestro país para abarcar este tema de salud mental. Yo no sé si me voy a pasar de sincera, porque como te digo, yo he sido paciente, he sido cuidadora y pues desde mi profesión ya he acompañado varios procesos y realmente en Colombia, o sea, no solamente no hay cultura de la salud mental, sino que no hay cómo darle atención a la salud mental. Nosotros, parte de esta campaña, lo que le explicábamos a la gente es que es muy teso y es que una cita, o sea, las EPS por todo el tema, o sea, no estaban preparadas para enfrentar una pandemia, ¿cierto? Se están viendo sobrepasadas. Con el COVID, el encierro, el tema de salud mental que ya venía, o sea, ya venía para volverse un tema de salud público complejo de trabajar, con el encierro y las cuarentenas estalló, ¿cierto? Y las EPS no tienen cómo responder a eso. Y pues somos un país en el que muy poquitos tienen recursos para pagar una cita con un psicólogo particular, porque una cita con un psicólogo particular vale en promedio entre 80.000 y 160.000 pesos. Entonces, parte de lo que nosotros estamos comunicando desde esta campaña que tenemos de Rock por la Vida es vengan, utilicen estos espacios porque somos conscientes de que hay muchas personas que no tienen otra forma de acceder a un servicio de esto. Por lo que te digo, o sea, las EPS no lo están cubriendo. Ellos tienen muy claro que se les va a volver un problema y que tienen algo que hacer con eso, pero no saben cómo responderlo y realmente no tenían cómo responder a la pandemia, entonces vienen corticos
con presupuestos y cosas, y eventualmente ya aquí, digámoslo, en una disposición más que caótica, intentando prepararnos para lo que viene, es que después de que chuliemos el COVID, viene una caída muy fuerte en el tema de la salud mental, además que pues no soy neuróloga, ni psiquiatra, ni neuropsicóloga, ¿cierto? Pero tengo entendido que el COVID deja, por la afectación al sistema nervioso, está produciendo como secuela algunas enfermedades mentales. Tenemos que tener en cuenta también que la enfermedad mental no solamente es psíquica o emocional, también tiene un componente orgánico. Entonces, por eso digo que es muy probable que lo que se nos viene después de que chuliemos la pandemia es un tema muy fuerte de malestar mental. Sí, muy seguramente va a ser así. Muchos factores, el encierro, el desempleo, seres queridos que se han ido. Creo que la culpabilidad que uno puede tener si de pronto le prende a uno el virus a algún familiar, algún amigo, también genera pues obviamente un tema psicológico mental bastante grave, ¿no? A mí me llama mucho la atención, me puse a buscar cifras hoy, en Colombia a buscar cifras de temas que no son prioridades, bastante complejo. Hago el paréntesis, por ejemplo, cuando hice el podcast referente a riesgos laborales en músicos, las cifras son muy escasas, desde el ministerio y las ARLs y obviamente pues las EPS. Y en el tema del suicidio, pues llama la atención porque la Organización Panamericana de la Salud del año pasado, en septiembre, pues decía, obviamente va a crecer la cifra. Y yo sorpresa vi un artículo que publicaba El Tiempo de un estudio en donde decía en Colombia bajó. Una cosa absurda que no sé qué tan maquillada o no esté. Al igual pues la cifra era ahora como 0.0 algo, ¿no? Es algo absurdo, pero yo creo que de alguna u otra manera pues nos muestra la realidad de lo que mencionabas hace un momento, en que pues no es un tema prioritario realmente. Creo que también parte sobre muchos supuestos, ¿no? Entonces pues es una locura que nos digan, creo que esa mentira, y justamente pues con todo el tema social que nos rodea ahorita, que digan que ha bajado en Colombia. Creo que es inaudito mentirnos de esa manera, ¿no? Sí, además porque acá también hay una particularidad con este tema, y es que tenemos un subregistro. O sea, hay algunos casos que no los marcan como tal, ¿cierto? Y eso de alguna forma hace muy difícil darle un seguimiento realmente a lo que está pasando realmente en Colombia con este tema. No solo con el suicidio, estamos hablando en general de salud mental, porque creo que nos hace falta entender las dimensiones de lo que estamos viviendo en este momento, no solamente ahora pues, sino históricamente lo que ha pasado con casos con la enfermedad y con obviamente las condiciones mentales de los colombianos. Gracias, Gustavo, por ese aporte. Tienes toda la razón. Bueno, la música es un aliciente. Ya hace rato no escuchamos a Nico. Nico, ¿ustedes están estrenando sencillo? Sí, la canción ya la publicamos a través de nuestras redes sociales con un videoclip muy lindo que hizo la gente. Nosotros simplemente lo editamos, pero muchas personas que estuvieron en las primeras 3 marchas del 28, 29 de abril, en la marcha del 1 de mayo nos enviaron videos, fotos, y hicimos pues como una recopilación de imágenes como con una premisa, y queríamos que fuera un video inspirador, no un video como siempre y como tal vez algunos que ya habíamos hecho, mostrando pues como solamente la represión o solamente los momentos violentos de las marchas, porque nos parece que por un lado pues en los medios tradicionales esto es lo que casi siempre se muestra, ¿cierto? Y por otro lado porque como decimos por ahí en el comunicado de este lanzamiento, porque realmente la gente en la calle, juntos, pidiendo una poca de justicia, somos como una gran obra de arte, como esa unión de gente de todas partes del país, de distintas situaciones económicas, jóvenes, pues muchas edades. Entonces es algo que realmente es muy inspirador, y quisimos que el video fuera así. Lo estrenamos en las redes. Esta canción ya la teníamos, no fue una canción que digamos que surgió en estos días y se grabó, sino que era una canción que surgía precisamente el año pasado a raíz de los sucesos en Bogotá el 9 de septiembre.
y ese día, al día siguiente, el 10 de septiembre, yo no podía creer que eso estuviera pasando. Así como decías tú, o sea, las cifras de hoy en día son aterradoras. Esas también, una sola muerte es aterradora y eso nos toca mucho. Entonces, bueno, quedamos como muy contentos con el resultado de la canción y por supuesto el videoclip, porque hace que sea un trabajo que no es solo de la AA, sino que es de toda la gente que simplemente quiere un país un poco mejor, un país un poco más justo, ¿cierto? Ya se le pueden dar distintos tintes políticos, distintas peticiones pues ya de orden económico, social, hay muchas cosas muy justas que mucha gente está pidiendo, pero todo se resume en eso, una poca de justicia. Nos queda de tarea ver el video y qué interesante pues ver que es otra dimensión, ¿no? Creo que el propósito que ustedes tienen es maravilloso. De antemano, mil gracias por aceptar la invitación, Gustavo. Gracias por tenerme paciencia en esta época que estuve un poco enfermo y poder pues consolidar este podcast, que la idea es obviamente repercutir ese mensaje bello que ustedes tienen y pues poder llegar a más gente, que ojalá así sea los que nos están escuchando. Por favor, también de pronto no se queden solo en replicar y obviamente pues compartir este podcast, sino ir a las redes de Rock por la Vida. Hay unos mensajes maravillosos que también hemos colocado en el Instagram de Sonido Libre, tanto en los posts como en las historias, porque es vital, ¿no? Que en algún momento te sientas mal, sea el sentimiento que sea por dentro, y poder decir, ven, levanta la mano, te van a escuchar. Entonces pues es algo bellísimo. Y fuera de eso pues también creo que esto es el resumen de ver toda esta problemática desde otro punto de vista, y es el punto de vista del optimismo, pero no que se quede ahí como en algo pasajero, sino en algo muy real. Yo creo que algo que decía Tatiana es vital en nuestro país, y yo creo que es el reflejo de la cultura y de toda nuestra historia, y es que pues somos un país que como una memoria muy efímera, ¿no? Entonces ya esto pasa a un segundo plano y ahora viene el fútbol, y entonces bueno, no estábamos de acuerdo, pero de pronto nos puede ayudar un poco como a menguar el tema, y se va dilatando, y realmente pues el trasfondo de esto es neurálgico. Creo que estamos viviendo no solo una etapa de pandemia que quedará en la historia, sino nosotros como país un hecho histórico fundamental que tiene que dar un vuelco total. Entonces, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por la participación en este espacio. Gustavo, ya para finalizar, importantísimo, pues obviamente a dónde la gente se puede acercar, acceder pues a toda esta maravillosa campaña liderada por Rock por la Vida, Medellín. Bueno, quienes estén sintiendo en lo cotidiano que los días se hacen más largos, que no llega el sueño en la noche, que a veces no hay ganas de arrancar el día, o nos está tomando más tiempo, o no hay apetito, o de pronto lo que vemos día a día en las redes nos están sobrepasando, o llega el llanto sin razón por alguna de las cosas que tiene que ver con lo que está ocurriendo en este momento en nuestro país, o algo de lo que está pasando en este momento en sus vidas, pues queremos decirles que no están solos, que el rock and roll de este país y un montón de profesionales están con ustedes, y que pueden entrar a viveparacantarlo.org. Ahí está nuestro directorio de profesionales y de líneas de atención a nivel nacional que pueden atenderlos y que pueden estar para ustedes a una llamada de distancia, ¿cierto? De manera gratuita y de manera libre, siempre disponible para ustedes. Adicional a eso, también están las redes de Rock por la Vida, @rockxlavidamed, M-E-D, Rock por la Vida Med, en Instagram, y en Facebook nos pueden encontrar como Rock por la Vida. En Twitter también Rock X La Vida Med. Te hago una pregunta. Cuando uno accede acá a la web, lo manda a un Linktree que tiene los días de los días y los horarios, ¿sí? Uno accede y estos horarios están totalmente actualizados, ¿no? Pongo un ejemplo. Me metí acá el día sábado, creo que fue, tarde 2 a 6, aparece Mariluz Doria y Cristian Camilo Agudelo. Están el número y el mail para que pues los contacten, ¿no? En esos horarios. Sí, mi trabajo es eso, o sea, yo los domingos me acuesto a medianoche porque yo todos los domingos a primera hora estoy haciendo consenso de horarios y revisando las disponibilidades entre todos los voluntarios y organizando el directorio para que el lunes el directorio esté actualizado y la gente tenga información que pues que sí le funcione, ¿cierto? Que tenga respuesta. Listo, súper bien, súper claro. No sé si para finalizar le cedo la palabra al aspecto musical de Nico, algún mensaje para cerrar e invitarlos pues obviamente a formar parte de la campaña. Amigos, el rock and roll está
con ustedes, la música está con ustedes. Nosotros desde la AA los invitamos a que visiten esas canciones que los hacen sentir bien, esas canciones que los llevan a lugares más tranquilos, y nosotros desde la AA, desde nuestras redes en @AARock, estamos para ustedes también cuando nos necesiten. Mucha gente nos ha escrito directamente a nosotros porque a veces le da pena escribir directamente o no sabe cómo funciona el directorio o está enredada. Nosotros estamos ahí pendientes full del Instagram, en Facebook, pues ahí también está el WhatsApp de la banda. Entonces pueden escribirnos con confianza si se sienten mal o si tienen a alguien que sientan que necesita ayuda. Ahí estamos para direccionarlos. Y siempre pues hay una canción de la AA que se llama Wait, que dice que la noche está oscura, pero tu luz viene alumbrando por dentro, no dejes que se apague. Entonces los dejo con ese mensaje y bueno, si no conocen la AA, vayan y escuchen un par de canciones y nos cuentan si les gustó o no. Muy seguramente les va a gustar. Nico, muchas gracias. Tatiana, algunas palabras de cierre. Algunas palabras de cierre. Las cargas repartidas son más fáciles de llevar y todo en la vida pasa. Entonces, hay que pedir ayuda. Es normal pedir ayuda. Es vital. Además, es vital pedir ayuda. Es correcto, hay que explotarlo. Ojalá pase rápido la pandemia, ojalá puedan venir a Bogotá para ir a Medellín, y qué chévere disfrutar a la AA en vivo, compartir con ustedes y hablar de música, y pues que tengamos otro horizonte pues al que está dando nuestro país. Esto es un granito de arena y qué chévere poder colaborar pues también desde Sonido Libre con esa gran causa que tienen ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Iván. Hasta luego. Gracias por llegar hasta este punto de Sonido Libre. Por favor, compártelo. Si conoces algún caso que consideres es importante ser tratado por temas de salud mental o suicidio, ya sabes que Rock por la Vida Medellín tiene esta maravillosa red como apoyo. Y como dice su lema, te queremos vivo para cantarlo. Desde Sonido Libre te deseamos la mejor energía a ti y a los tuyos, y de corazón, como colombiano, deseamos que de esta crisis venga un cambio, vengan días cargados de positivismo, de música y sobre todo de vida. Soy Iván Zainea, hasta una nueva edición de Sonido Libre Podcast.